del día, que es una revisión de oficio de un acuerdo de aprobación del proyecto de actuación para una vivienda unifamiliar de Río La Miel Alto de las parcelas 64, 95 y 96 del polígono 2. La Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, celebrada el 26 de septiembre de 2016, dictaminó favorablemente los siguientes acuerdos. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo del Pleno de fecha de 25 de febrero de 2009, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado por doña Patricia Centurión Sánchez para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, polígono 2, parcelas 64, 95 y 96, por considerar que se encuentra incurso en causa de nulidad prevista en el artículo 62.1f de la Ley 30/92. Notificar a los interesados para que en el plazo de 10 días hábiles presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias. Una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los servicios correspondientes para que informen las alegaciones presentadas y emitan propuestas de resolución. Hecho esto, se solicitará dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía. La Comisión Informativa dictaminó favorablemente dichos acuerdos con el siguiente resultado: Partido Socialista, sí; Izquierda Unida, sí; Partido Popular, sí; EVA Podemos, sí; Ciudadanos, abstención. Muy bien. ¿Algún grupo quiere turno de intervención? Grupo de EVA, Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Tiene la palabra el grupo de EVA Podemos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. El Grupo Municipal EVA Podemos, sobre la propuesta de revisión de oficio del acuerdo adoptado el 25 de febrero de 2009 bajo el Gobierno del PP, en pleno de la Corporación de aprobación del proyecto de actuación para vivienda unifamiliar del Río de la Miel Alto, parcelas 64, 65, 95 y 96 del polígono 2. Vamos a votar a favor después de haber sido declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de Málaga, entendiendo que el actual Grupo de Gobierno deberá abrir una investigación para depurar posibles responsabilidades políticas y técnicas. Resulta cuanto menos curiosa la lectura del pleno de dicha fecha, de 25 de febrero de 2009, cuando el portavoz del Grupo Municipal Socialista, en ese momento, el señor Ángel Ramírez Doña, declara sobre el expediente, dice que ante un informe desfavorable de la Junta de Andalucía y otro favorable del Ayuntamiento, es lo procedente no aprobar el proyecto de actuación, porque así lo haría él cuando hubiera informes contradictorios. Dice desconocer por qué el alcalde saca adelante este expediente, aunque quizás responda a que se pretenda favorecer a un vecino. O cuando, por ejemplo, el señor portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues el señor Manuel Valero Casado, toma la palabra para manifestar que se traen a plenos asuntos complicados en los que el equipo de gobierno quiere compartir responsabilidad, afirmando también que los técnicos municipales no se han dado cuenta del número de parcelas, son 3 y además no son colindantes. Esto, a pesar de estar bastante claro, pues se lleva a votación, estando pues 12 votos favorables correspondientes a los concejales del Grupo Popular, y el resto de concejales pues votó en contra. La sentencia del juzgado número 1 de Málaga fue bastante clara y pues le da la razón pues a la Junta de Andalucía. El fallo es que, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Nerja, debo declarar y declaro la nulidad de la resolución impugnada descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución, por no ser conforme a derecho, ordenando al Ayuntamiento demandado a sustanciar por todos los trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos. Así, pues nosotros vamos a estar de acuerdo a lo que se propone a la revisión de oficio de este proyecto. Muy bien. Turno de intervención de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Bien, el punto número 2 de la revisión de oficio del proyecto de la vivienda del Río de la Miel. Se trata de un proyecto, como bien ha dicho Cristina, aprobado el 29 de febrero de 2009 con los únicos votos favorables del Partido Popular y el voto negativo de la oposición, en ese caso representado por el Partido Socialista y por
y por Izquierda Unida. En aquel día, en aquella época, nuestro compañero Manuel Valero era el que se sentaba representando a mi partido y, como él ya indicaba en su momento, se trataba de un proyecto cuyo informe de la Junta era demoledor, ¿no? Decía, eran sus palabras, en el sentido de que no procedía, y a lo que añadía parte de lo que ha dicho Cristina, pero también una oración, una frase, que los técnicos municipales que habían trabajado en el expediente no se habían ganado suficientemente el sueldo. El informe de la Junta, como se dice, es demoledor, fue emitido en fecha 18 de febrero de 2008 y era desfavorable porque no se ajustaba, entre otros, a los artículos 42, 43, 52.1b y 52.6 de la LOA, que es una ley que, como todos sabemos, es superior a cualquier plan de desarrollo municipal, desarrollo urbanístico municipal. Aunque se siguió adelante con la aprobación de dicho expediente, como ya se ha dicho, con los únicos votos favorables del Partido Popular y los noes de la oposición, posteriormente, en reiteradas ocasiones, también se le había propuesto al entonces Grupo de Gobierno la revisión de oficio de este expediente. Con fecha 5 de abril de 2010, hay un requerimiento de la revisión de oficio dirigido al señor alcalde, entonces el señor Armijo, de la Directora General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, solicitando la nulidad del acuerdo plenario adoptado en febrero de 2009. Igualmente, se realizaron informes técnicos municipales de fecha 13 de mayo, 17 de junio y 4 de agosto de 2010, en los cuales se indicaba la idoneidad de modificar el proyecto de actuación. Sin embargo, como en otras ocasiones ha sucedido ya y nos hemos encontrado, ha tenido que ser una sentencia la que obligue al Gobierno actual a presentar al Pleno la revisión de oficio y anular el proyecto de actuación y la licencia. La responsabilidad, por supuesto, política, nadie la va a asumir, pero sí que pensamos que ha llegado la hora de que la situación actual y las posibles consecuencias que deriven de esta situación, sabemos que es del Gobierno anterior, por supuestísimo, pero consideramos que el actual equipo de Gobierno debería pedir todas las responsabilidades jurídicas que se consideren oportunas. Muy bien, muchísimas gracias. Turno del Partido Socialista. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, que vamos a comentar siendo una sentencia, ¿no? Si es verdad, he hecho un vistazo al pleno de aquella donde se debate y se aprueba este proyecto y esta licencia, donde, pues como bien han dicho mis compañeros, hay un informe de la Junta de Andalucía donde es totalmente demoledor, diciendo que no da lugar a esa construcción, puesto que no se cumple realmente lo que debe, que no es una casa, una explotación, una casa que se va a dedicar a la explotación agraria, puesto que no tiene por allí ningún tipo de asentamiento agrícola donde para poder sostener ese criterio. Nos extraña muchísimo pues que desde el Grupo Popular se llevase a aprobación y se aprobase esta licencia y este proyecto. No sé si es una equivocación o es una mala gestión por parte de los técnicos e incluso por parte del grupo de gobierno de aquella época. Lo que sí es verdad es que parece un poco extraña, ¿no? Un poco extraña y pues da a hacer muchas preguntas y ¿por qué no buscar responsabilidades en ello? Como bien ha comentado mi compañero Jorge. Yo no me voy a meter ahora en buscar todas las normativas que incumplía en ese momento, aunque bien se decía que tenía los informes favorables de los técnicos municipales. Ante esa duda, yo creo que hubiese sido conveniente por parte del grupo de gobierno de aquella época, pues intentar, habiendo un informe desfavorable de la Junta de Andalucía, que como bien vemos, pues resulta que tenían razón, no hubiesen pedido otra opinión, quizá, a lo mejor puede haber indagado a ver si se podía o no se podía hacer este tipo de proyectos en esa zona. Lo que sí es verdad es que desde el grupo de gobierno actual, incluso desde el grupo socialista, sí vamos a pedir también hacer una investigación sobre el tema y depurar un poco responsabilidades e intentar que se aclare en lo suficiente el porqué de esa construcción. No cabe duda de que habrá que llevar a cabo la sentencia y para eso estamos, para llevar a trámite pues lo que nos pide desde el juzgado que hay que hacer. Muy bien, ¿el turno del Partido Popular?
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, se están hablando aquí por parte de los diferentes grupos políticos de responsabilidades. En algunos casos se ha añadido también el término político, responsabilidades políticas, y que por parte tanto de Izquierda Unida como de Partido Socialista se habla de, bueno, de que hay que depurar, buscar las responsabilidades jurídicas que se estimen oportunas. Bueno, pues nosotros también lo apostamos por ello, que se depuren las responsabilidades si las hubiere. Se depuren responsabilidades si las hubiere. Porque aquí se está hablando de un informe desfavorable de la Junta de Andalucía, pero informe, nadie lo ha mencionado, creo que José María sí ha hecho alguna referencia a ello, no vinculante. Un informe no vinculante para el Ayuntamiento de Nerja. Los únicos informes vinculantes para el Ayuntamiento de Nerja, para los políticos, para los que nos sentamos aquí, para todos, para los 21, los informes del Ayuntamiento de Nerja, los informes realizados por los técnicos del Ayuntamiento de Nerja. Arquitecto municipal, el letrado de urbanismo en aquel entonces, Antonio García, Rafael Gómez, son los que informaron favorablemente esta propuesta sobre una actuación que se iba a desarrollar en el término municipal de Nerja. Esa propuesta de resolución que da pie a que se apruebe este expediente es una propuesta de resolución que emite el propio letrado de urbanismo. No es una propuesta, no es una moción, no es un planteamiento que trae al Pleno el equipo de gobierno o cualquier grupo político de este ayuntamiento. Es una propuesta de resolución que trae el letrado de urbanismo y que el Partido Popular en aquel entonces ¿vota favorablemente? Pues claro que sí, asumiendo su responsabilidad. Si ya lo decíamos en aquel entonces y lo seguimos manteniendo, si por los entonces grupos en aquel momento de la oposición, Partido Socialista, Izquierda Unida, si por ellos hubiese sido, no se hubiese hecho ninguna actuación urbanística en Nerja, porque a todos los expedientes urbanísticos le ponían reparo. Y la gran mayoría de los expedientes urbanísticos que se han tratado en este Pleno han contado con informes desfavorables de la Junta, pero con informes favorables de los técnicos municipales. Repito, arquitecto municipal y letrado de urbanismo de esta casa, que son los técnicos vinculantes, repito, para los 21 concejales que nos sentamos en esta casa. Por tanto, vamos, es que no vamos a ocultar nada. El Partido Popular, pues claro que votó favorablemente aquella propuesta de resolución, porque, repito, contaba con todos los informes. No ocurre lo mismo con otras revisiones. Esta es la segunda revisión de oficio que traemos a Pleno. Hace un mes tratábamos otra revisión de oficio, una revisión de oficio sobre un decreto que firmaba la alcaldesa, que no estaba amparado por ningún informe contrario de lo que ocurre con esta revisión de oficio sobre esta propuesta de resolución, que sí estaba amparado por esos informes tanto del arquitecto como del letrado de urbanismo. Han hecho referencia al Pleno, a lo que se habló en aquel Pleno. Yo también quisiera hacer referencia a lo que se habló en aquel Pleno, porque en el último Pleno, en las intervenciones del público, hubo un exconcejal de Izquierda Unida, que bueno, sigue teniendo el hombre muchas ganas de protagonismo político, hizo referencia a que yo le había hecho una acusación diciéndole que decía, el señor García me dijo en ese Pleno que tuviese la suficiente hombría. Vale, así hasta yo mismo me sorprendí, pero oiga, buscando el debate plenario, esa palabra fuera de contexto, pues puede sorprender. Lo que se le decía a ese hombre que tanto le gustaba acusar sin pruebas, nos acusaba a nosotros, a los miembros del equipo de gobierno de aquel entonces, incluso a que teníamos comisiones, hablaba del un 10%, Muchísimas y se le decía gracias. que tuviese la hombría de señalar, poner pruebas y de... Señor García, muchísimas gracias. Tiempo. ¿Algún segundo turno de intervención por parte de los grupos políticos? Jorge, perdona, ¿has levantado la mano? Sí. José María también. El turno del portavoz de Izquierda Unida. Sí, simplemente decir, ciertamente es un informe que viene aquí reflejado que no era vinculante, pero que se tenía que haber tenido más en consideración. Y le insisto, si Rafael, de los servicios de urbanismo, en su momento emitió dicho informe, también fue él el que a posteriori promovió o les dijo que se hiciera una modificación de ese expediente, y no se le hizo ningún tipo de caso. Entonces, vale que en su momento se pudiera haber equivocado, pero
da la sensación de que reconoció ese error y en ningún momento se llegó a subsanar. Ha tenido que ser una sentencia la que vuelva a decirnos que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Muchísimas gracias. El turno del portavoz del Partido Socialista. Bien, si es verdad, como usted dice, yo creo que he hecho yo referencia a ello, de que el informe de la Junta no es vinculante, sigo diciendo. Había que haberlo tenido en cuenta. Yo creo que había que haberlo tenido, siendo el paraje donde se iba a construir esta vez más. Es más, si ustedes están tan seguros de haber actuado en consecuencia, ¿por qué no se contesta el recurso por parte del grupo municipal en ese momento? Es más, ¿por qué cuando sale la sentencia, en mayo del 2015, no se hace ningún tipo de alegaciones o se recurre? Yo creo que pudieron hacerlo, si ustedes creían que tenían razón en ese momento, ¿por qué no se actúa de esa manera? Yo lo que no quisiese es pensar que en determinados momentos se actúa de una forma arbitraria en una sentencia y en otras, en unas peticiones de licencia y en otras no. Lo que sí es verdad es que en aquella zona es una zona muy, no iba a decir conflictiva, no es la palabra, es una zona de especial protección, una zona que tiene unas características muy especiales y creo que deberían de haber tenido en cuenta el informe de la Junta. ¿Estamos de acuerdo que puede haber que había informes de los técnicos? Sí, bueno, había informes de los técnicos. Mire usted, los técnicos también se pueden equivocar. Si hay un informe donde dicen que no es o que no debería de hacerse porque la Junta de Andalucía en este tipo de temas va muy a rajatabla en las zonas que están protegidas, lo mínimo que podía haber hecho el grupo de gobierno en ese momento del Partido Popular es haber intentado subsanarla. También ha dicho Jorge que tampoco se hizo la modificación. ¿Por qué no se hizo la modificación? Es más, yo creo que dejaron abandonada a la familia, sinceramente lo creo, porque si ustedes aprueban esa licencia y ese proyecto, lo que tenían que haber hecho es contestar el recurso y haber puesto alegaciones o recurrir la sentencia una vez que llegó a fin. Tiempo, muchísimas gracias. El turno del portavoz del Partido Popular. Sí, hay una contradicción en su intervención, José María. O se tiene trato de favor con ciertas familias, como has dicho, o se deja abandonada la familia. O sea, lo que no podemos es tener un trato de favor con una familia como tú nos has acusado y después decir que dejamos abandonado a la familia. Mire, la propuesta de resolución firmada por el letrado de urbanismo el 27 de noviembre de 2008 dice muy claramente en su página primera que el expediente fue informado favorablemente por el arquitecto municipal en fecha 9 de marzo de 2004. Esto es vinculante para los concejales del ayuntamiento. ¿Y sabe usted lo que ocurriría si con un informe favorable del arquitecto municipal del ayuntamiento de Nerja, con un informe favorable del letrado de urbanismo del ayuntamiento de Nerja, este expediente hubiese venido a pleno y no hubiese prosperado? ¿Sabe usted qué es cuando estaríamos incurriendo en una ilegalidad? Porque estaríamos prevaricando porque alguien que tiene derecho a hacer esa construcción según los técnicos, oiga, que yo no entiendo de ladrillo ni de casa ni de nada de urbanismo, pero me dicen los técnicos que procede esa actuación que ha solicitado esa familia. Si los técnicos, repito, que son los que nos vinculan a los 21 concejales que estamos aquí sentados, nos dicen que se puede hacer, es más, que se debe de hacer porque traen la propuesta redactada por ellos y firmada por ellos, nosotros nuestra obligación es apoyar esa propuesta. Así de fácil. Y le repito lo que le he dicho en el primer turno. Sí, le repito lo que le he dicho en el primer turno. Si nos amparáramos en el informe desfavorable de la Junta de Andalucía, no son pocos, son informes siempre contradictorios a los informes municipales, no de Nerja, sino de todos los municipios de la provincia. Llame usted a sus compañeros de partido, en todos los ayuntamientos hay discrepancia entre los informes técnicos municipales y los informes que emite la delegación provincial. Pero los informes que nos vinculan son los informes del arquitecto municipal y del letrado de urbanismo. Y por tanto que vamos a asumir la sentencia, pero le digo, dice usted que por qué no hicimos nada cuando llegó la sentencia. La sentencia se registra en este ayuntamiento el 30 de julio del 2015. ¿Sabe usted quién estaba gobernando en ese momento? Aquí está el registro de entrada del ayuntamiento, 30 de julio del 2015. Llega el 15 de mayo al letrado, aunque la registraba más tarde y por tanto en ese plazo se había terminado el recurso de apelación.
Pasamos a la votación del segundo punto con carácter resolutivo, propuesta de la Concejalía de Urbanismo, revisión de oficio, acuerdo de aprobación del proyecto de actuación para vivienda unifamiliar Río de la Miel. Los acuerdos son, primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de pleno de fecha 25 de febrero del 2009, por el que se acordó aprobar el proyecto de actuación presentado por doña Patricia Centurión Sánchez para la construcción de vivienda unifamiliar en Río de la Miel Alto, Polígono 2, parcelas 64, 95 y 96, por considerar que se encuentra en curso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1f de la Ley 3092 de 26 de noviembre. Segundo, notificar a los interesados para que en el plazo de 10 días hábiles presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias. Tercero, una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los servicios correspondientes para que informe las alegaciones presentadas y emitan propuestas de resolución. Hecho esto, se solicitará dictamen preventivo del Consejo Consultivo de Andalucía. Pasamos a votación. ¿El grupo de EVA Podemos? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Abstención. ¿El grupo de Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Queda aprobado con 19 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos